Hannah percibió la amenaza implícita en la mesurada cadencia de su voz y, sin querer, presionó la espalda con fuerza contra el respaldo de la silla. No me gusta que me amenacen, le advirtió con labios tensos. Pues no me provoques, a menos que desees ver una demostración de mi actual estado de frustración carnal. ¿Quería decir aquello que no se había estado aprovechando de las mujeres que tenía a su servicio? ¿O se trataba sencillamente de una amenaza para mantenerla a raya? Porque como amenaza había surtido efecto, desde luego. Dougal no despegaba los ojos de ella, y Hannah sospechaba que bajo el traje toda su musculatura estaría tensa, lista para entrar en acción. ¿La tomaría pese a sus protestas? ¿Y cuánto tiempo creía ella que podría seguir protestando? El hecho de verlo le había devuelto recuerdos que hasta entonces había reprimido con firmeza. Recuerdos de noches en las que había sentido el peso de aquel cuerpo sobre el suyo, los ojos encendidos de pasión, los músculos en tensión. Hannah tuvo la precaución de permanecer inmóvil y apenas respiró hasta que al fin él se relajó en su asiento. Entonces tragó saliva, estaba resuelta a sobrevivir a aquella espantosa entrevista con su virtud intacta. Te envié el dinero hace casi un año. ¿Cómo es que? Dijo. Recibí tu dinero por las mismas fechas en que se me informó de la muerte de mi primo. No tenía alternativa. Vine al castillo de Raeburn, tomé posesión del título e hice cuanto estaba en mi mano para aliviar la aflicción de los sirvientes ante la muerte prematura de su amo. Aquel sí era el Dougal que ella recordaba, y no desperdició la ocasión para burlarse de él. Como siempre, el deber primero. La mirada de Dougal se ensombreció. Da las gracias de que no tenía tiempo para ir a buscarte en persona, porque no hubiera podido evitar hacer uso de la fuerza. Lo cual, dedujo Hannah, significaba que no tenía intención de hacer uso de la fuerza aquella noche. Lo que hice fue enviar a Charles a Londres para tenerte vigilada. Hannah no salía de su estupor. ¿Charles me ha estado espiando? De forma intermitente desde hace 10 meses. 10 meses. Aquello era peor incluso de lo que había imaginado. Alguien llamó a la puerta. Adelante, contestó Dougal. Era Charles, por supuesto, como un gnomo malvado que se materializara al pronunciarse su nombre. En sus manos atrofiadas por el reuma portaba una bandeja de plata, pues no permitía que nadie sino él tocara la comida de su amo. Un lacayo lo seguía, sosteniendo una botella de vino y 2 copas de cristal como si fueran a desintegrarse en cualquier momento. Saltaba a la vista que había aprendido a temer a Charles y su lengua. Mordaz. Acerca esa mesa. Déjala entre el amo y la. Charles lanzó una mirada fugaz y helada a Hannah y la señora. Apresando la botella debajo del brazo y cogiendo ambas copas con una mano, el lacayo se apresuró a obedecerle. Mientras Charles cerraba los ojos, horrorizado ante su torpeza, el joven arrastró la mesa redonda y baja hasta la chimenea, dejó el vino y las copas en el borde de la misma y retrocedió con una reverencia. Charles depositó la bandeja sobre la mesa y, mientras trajinaba en la habitación, descubriendo los platos, Hannah se entretuvo observando a aquel hombre que tantos años llevaba al servicio de la familia Pippard desde hacía tantos años. Se había quedado cojo durante la Guerra de la Independencia Española, en la que había combatido junto a las tropas napoleónicas. El abuelo de Dougal le había salvado la vida en plena batalla, lo que le valió la eterna lealtad de Charles, que veneraba a todos y cada uno de los miembros de pleno derecho de la familia. Pero Hannah nunca había sido, por lo menos a los ojos de Charles, miembro de pleno derecho de la familia Pippard. Ahora volvía a tener ante sí a aquel hombrecillo encorvado que había sido su juez y carcelero. Los años no lo habían maltratado demasiado, pero también era verdad que la naturaleza nunca se había mostrado demasiado generosa con él. No había envejecido de modo perceptible, ni su nariz parecía más grande, ni acumulaba nuevos pliegues de piel bajo la barbilla. Sus ojos seguían moviéndose inquietos, escrutándolo todo con mirada crítica, identificando cada imperfección y pasando por alto los aciertos. Como debía de fastidiarle tener que volver a servir a Hannah, siempre tan imperfecta. Aunque, bien mirado, quizá disfrutara de lo lindo viéndola rebajada a la condición de dama de compañía. Hannah no tenía forma de saberlo.
Jamás lo había comprendido y no acertaba a explicarse qué lo había llevado a colaborar en su captura. Excepto tal vez el deseo de ver a su amo liberado de los votos de matrimonio que lo unían a ella. Hannah volvió los ojos hacia las llamas. A lo mejor era ese el motivo por el que Dougal la había llevado hasta allí. Para obtener el divorcio, aunque solo después de haberla torturado a placer. Sin embargo, el divorcio era un asunto desagradable y costoso, y Hannah no imaginaba a Dougal arrojando la toalla de un modo tan explícito. Pero entonces, ¿qué pretendía hacer con ella? Charles tendió los cubreplatos al lacayo y con un ademán indicó al joven que se marchara, cosa que éste hizo al instante, escabulléndose de la habitación como si acabara de salvar el pellejo. Charles se apartó de la bandeja artísticamente dispuesta. He hecho que el cocinero prepara mi propia receta de coq au vin con picatostes, anunció con su voz nasal y afrancesada, y luego preguntó, ¿puedo servirles? El estómago de Hannah la traicionó con un retortijón de hambre que deseó hubiera pasado inadvertido. Charles, desde luego, no dio muestras de haber oído nada mientras servía el plato favorito de Hannah en un gran cuenco para luego espolvorearlo con picatostes y perejil fresco antes de dejarlo sobre la mesa, frente a ella. Con un chasquido de la muñeca, extendió una servilleta de un blanco radiante sobre el regazo de Hannah y le acercó la mesa. Luego dejó una reluciente cuchara al alcance de su mano derecha y la observó inmóvil, mientras probaba el primer bocado. ¿Qué otra cosa podía hacer? La carne estaba tierna, el caldo bien sazonado con tomillo y el guiso en su conjunto retenía el sabroso recuerdo del vino tinto y las primeras verduras de la primavera. Está delicioso, murmuró Hannah, sin mirarlo directamente a los ojos. Gracias. Charles le hizo una reverencia con los labios apretados. Me gustan las mujeres con buen apetito, señaló Dougal. Hace mucho tiempo aprendí que una mujer que disfruta de la buena mesa suele tener un apetito similar para otros placeres. Hannah levantó la cabeza bruscamente y le lanzó una mirada asesina. Haciendo girar el sacacorchos, Charles abrió una botella de vino de Borgoña y se lo sirvió en una copa reluciente. Hannah la cogió por el tallo y acarició los bordes de cristal tallado. Eran perfectos, tallados para atrapar la luz y sin embargo suaves al tacto. Y eran reales, no un recuerdo huidizo, como el de aquella botella de vino que iba y venía entre las manos de un hombre y una muchacha. Hannah tomó un sorbo y sonrió a Charles sin despegar los labios. Gracias. Aparte de cualquier otra cosa que pudiera decirse de él, debía reconocer que siempre había dirigido la cocina con tiránica eficiencia y resultados sublimes. De hecho, dirigía toda la casa del mismo modo, sin dejarle a ella nada que hacer excepto dedicarse a las labores de aguja. En buena medida, en eso había consistido el problema. ¿Usted también comerá, señor?, preguntó Charles. Dougal parecía inclinado a decir que no, y Charles se le adelantó. Apenas ha probado bocado en todo el día, señor. Debe alimentarse, y ya ha oído a la señora decir que el estofado está delicioso. Hannah vio como Dougal le lanzaba una mirada tan feroz que cualquier otro hombre. En su lugar se hubiera encogido, pero Charles aguantó el chaparrón sin perder la compostura. Me sentiría más cómoda si me acompañaras, Dougal, señaló Hannah. No sabía que le había impulsado a decirlo, pero, antes de que pudiera pensarlo, las palabras se le habían escapado de la boca. Dougal emitió un gruñido que Charles interpretó como una señal de asentimiento. Se apresuró a acercar la mesa grande a su amo y le sirvió un cuenco de estofado y una copa colmada de vino. Hannah se preguntaba por qué la seguiste con tanta diligencia en Londres, apuntó Dougal mientras Charles le servía. Hannah cerró los ojos y maldijo a Dougal para sus adentros. Sin embargo, ardía en deseos de escuchar la respuesta. ¿Cómo no iba a hacerlo, mi señor? Y, en un tono que resumaba indiferencia, añadió, ese era su deseo. Charles, reflexionó Hannah, siempre había sabido ponerla en su sitio. Puedes irte, Charles, dijo Dougal. Te llamaré si necesito algo más. Charles salió retrocediendo de la habitación como si Dougal fuera un miembro de la realeza, deteniéndose solo para recolocar una flor en el arreglo que había junto a la puerta. Luego, con una última reverencia, se marchó.
¿A qué ha venido eso de insinuar que yo pensaba que Charles te mentiría sobre mi paradero? Ahora tiene otro motivo para odiarme, explotó Hannah cuando la puerta apenas se había cerrado. Dougal enarcó las cejas. ¿Qué más te da? Charles no es más que un sirviente. Hannah lo miró de hito en hito. Era cierto. Dougal había despedido a su criado de forma educada, como tenía por costumbre, pero sin la fraternal complicidad que ella había presenciado en incontables ocasiones. En el pasado se comportaban como compañeros de armas, dos hombres enfrentados al mundo, amigos para siempre. Ahora Charles parecía no ser más que Charles. Un mero subalterno. ¿Habéis tenido alguna diferencia? Dougal se recostó en la silla sin haber tocado su plato. Su comportamiento no siempre ha merecido mi aprobación. Ah. Hannah tomó otro bocado, pensativa. No parece propio de Charles. Siempre pensé que, si tú así lo deseabas, era capaz de construir una línea de ferrocarril con sus propias manos. Sin duda lo haría, pero se extralimitó en un asunto de gran importancia y no supo reparar su error. No volverá a tener otra oportunidad. Hannah dejó la cuchara sobre el plato. Había perdido el apetito. Si Dougal podía mostrarse tan implacable con Charles, ¿qué clase de castigo tendría reservado para ella? El divorcio parecía casi demasiado bueno para una mujer que se había dado a la fuga, convirtiendo a su marido en sospechoso de asesinato durante todos aquellos años. Si bien era cierto, se recordó a sí misma, que Dougal no tenía por qué permitir que esos rumores se propagaran. Podía haber revelado al mundo que ella lo había abandonado. ¿Por qué no comes?, preguntó él. Estás demasiado delgada. Lo mismo digo, replicó ella. En realidad no estaba tan delgado. Un hombre de su constitución podía permitirse unos kilos de más o de menos sin que apenas se le notara, pero Hannah pensaba que aquel aire taciturno que ensombrecía su rostro podía suavizarse si entrara en carnes. Además, un hombre hambriento era un hombre irritable. Lo que él pensaba, en cambio, era un misterio para ella. Ya no sabía leer en su rostro. Pero le sostuvo la mirada cuando él buscó la suya, desafiándolo con la barbilla ladeada y los labios sellados. Finalmente, Dougal volvió a coger la cuchara y se acercó a la mesa, y Hannah supo que había ganado. Había ganado un combate. Quizá pudiera ganar otro. ¿Vas a divorciarte de mí? Dougal tragó saliva, levantó la vista del plato para mirar a su esposa perdida hacía mucho tiempo y la observó con la fría y serena ira que lo acompañaba todos y cada uno de sus días. El solo hecho de que ella osara mencionar la palabra divorcio le decía lo mucho que distaba de comprender la situación. Divorciarse era difícil, costoso y una vergüenza con la que había que cargar hasta el último aliento. Como amo de aquella propiedad, no pondría en peligro su recién adquirida posición social divorciándose de su esposa, por mucho que ella se lo mereciera. Pero esa no era la verdadera razón. No, sus planes eran completamente distintos. En el tono más indiferente que logró imprimir a su voz, contestó. De divorcio, nada. Hannah lo miró con ojos sorprendidos. Escrutó su rostro, frunciendo el ceño, preocupada, buscando al viejo Dougal, el hombre que la había salvado de las garras de la miseria, el hombre que la había protegido durante su juventud y querido durante su matrimonio. Él podía haberle dicho que ese hombre estaba muerto, tan muerto como se decía que lo estaba su mujer, que la propia Hannah se había encargado de matarlo. Pero, por algún motivo que no acertaba a explicarse, seguía sintiendo la necesidad de protegerla. Hannah volvió a centrar su atención en el plato que tenía ante sí. Comió en silencio, al igual que hizo él, el tiempo suficiente para que Hannah se llenara el estómago y vaciara el cuenco. No has cambiado. Nunca pierdes el apetito, por muy mal que vayan las cosas.